Ahora vamos a ver el ejemplo del diseño de un amplificador emisor común. Pero en este caso en particular tenemos, vamos a poner, tenemos la configuración del transistor NPN, tiene sus respectivas resistencias y capacitores, bueno, la resistencia de carga. Pero vamos a ver cuáles son los valores apropiados para ese tipo de transistor. Primero, paso 1. Como la ganancia del voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y también esto, como vimos anteriormente, es la relación entre la resistencia del colector sobre la resistencia del emisor. Entonces, si buscamos, como lo dice en el título, una ganancia de voltaje de 8, entonces vamos a proponer, aquí, aquí a veces partimos de proponer algunos valores y ver, y ya se va armando. ¿Qué quiere decir? Que hay más de un conjunto de valores de resistencia que nos puede dar el resultado que queremos. Bueno, en este caso se propone el valor para resistencia de la R del colector y calculamos la resistencia del emisor. Entonces, partiendo de la ecuación 1, proponemos una resistencia de colector de 1780 ohms. ¿Sí? Entonces sabemos que la ganancia es de 8 y haciendo un despeje nos queda que resistencia de emisor es igual a menos R colector sobre la ganancia. Y esto nos queda de 220. Bueno, aquí la cuestión del negativo, de hecho la ganancia viene siendo menos 8 porque se invierte, pero esa parte no la saltamos. Ahora bien, esto nos da una ganancia aproximada. Vean, tenemos nuestra ganancia que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es igual a menos RC sobre RE. Y esto es, pues bueno, 1780 sobre 220, igual casi 8.9 ohms. ¿Qué quiere decir? Que realmente no son 220 ohms, es un poquito más, 220 y tantos, 220 punto y garra. Pero pues bueno, tomamos valores de resistencias comerciales que existen. Y 220 es el más aproximado. Ok, muy bien. Ahora continuamos analizando. Ya tenemos los valores de la resistencia colector, el que fue propuesto. Y como nos piden una ganancia de 8, pues ya tenemos el valor de la resistencia de emisor, que es de 220. Sigamos. Ahora bien, como el voltaje de la base está dado, pues, por la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, como la resistencia 2 sobre la sumatoria de dos resistencias entre el voltaje de alimentación del transistor. Entonces, aquí, por ejemplo, igual, se proponen los valores eh, y se busca, ¿no? Para R1, R2 y el voltaje colector. Con la idea de, bueno, esto va a generar el voltaje de base, el que va a ver aquí. Y y bueno, y esto a la vez va a ir generando lo que es la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. El chiste es encontrar que no llegue ni a saturación ni a corte. Acuérdense que la vez pasada nos interesa que esté trabajando dentro de un punto activo, que nuestra Q, o sea, el punto en el que está trabajando el transistor, esté en medio de la gráfica. Quiere decir que no esté en los extremos. Bueno, se propone un voltaje de alimentación del transistor de 18 volts. ¿De qué va a depender esto? Pues bueno, sobre todo de tu señal de entrada. Si tu señal de entrada, pues llega a ser de 2 volts, pues el transistor puede fácil ser 10 volts. El chiste es que siempre tu voltaje de alimentación sea mucho mayor que tu voltaje de entrada. Bueno, entonces pues, se propone un voltaje de alimentación de 18 volts y tenemos que la corriente de saturación va a ser, como ya hemos explicado anteriormente, es calculada como voltaje de alimentación, PCC, sobre la resistencia del colector. Y esto es 18 sobre 100 sobre 1780, lo cual nos da una corriente de 10.11 miliamperes. Esa va a ser nuestra corriente de saturación. O sea, debemos buscar que no llegue a eso. Entonces, bueno, calculamos lo que es el voltaje colector emisor de corte. O sea, acuérdense que es corriente de saturación y voltaje de corte. Y tenemos que voltaje de corte es pues, cuando todo el voltaje de alimentación se va al colector emisor, ¿no? Que son los 18 volts. Bueno, entonces proponen lo que son los valores de la resistencia R1 y R2, buscando que siempre se cumpla lo que queremos. A veces se juega un poquito con estos valores. Hay una relación que por lo general R2 tiene que valer 10 veces menos de lo que vale R1, aproximadamente.
Bueno, entonces se propone R1 de 27.35 kiloohms, porque pues ya son unos valores que medio se conocen. Así no crean que sí a la primera. Bueno, y por lo tanto de R2 se propone 2.65 kiloohms. Entonces tenemos que nuestro voltaje de base, bueno, es en base a esta fórmula, sustituyendo los valores correspondientes, nos queda que el voltaje de base es de 1.59 volts. Entonces ahora sí, podemos utilizar la fórmula para calcular el voltaje de emisor, ese voltaje de base, menos el voltaje que existe entre la base y el emisor, lo cual nos queda de 0.89 volts. Sabiendo esto, y teniendo nuestra resistencia de emisor, podemos calcular ahora la corriente de emisor. Esto es, mi voltaje de emisor, o sea, desde la salida del transistor del emisor hasta tierra es de 0.89 volts, como lo hemos calculado. Y tengo mi resistencia de 220 ohms. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, la corriente va a ser igual a 4 miliamperes. Ahora, la corriente del colector sabemos que se designa así que sea aproximadamente casi igual que la corriente de emisor. Por lo tanto, manejamos una corriente de colector de 4 miliamperes. Ahora bien, continuando con esto, tenemos que el voltaje colector emisor es proporcional a la fórmula que habíamos mostrado, que es el voltaje de alimentación VCC menos la corriente de emisor por la resistencia RC más RE, o sea, resistencia colector y resistencia emisor. Y bueno, sustituyendo tenemos 18 volts menos 4 miliamperes por los 2000 ohms, ¿no? Que viene siendo la sumatoria de RC y RE. Y bueno, al final, voltaje colector emisor es igual a 10 volts. Como ven, el voltaje colector emisor es menor a 18, pues bueno, eso es lo que buscamos. Y nuestra corriente de saturación, que es 4, bueno, nuestra corriente de colector es 4 miliamperes, es mucho menor que la de saturación que habíamos calculado anteriormente. Entonces, quiere decir que tampoco se satura. Bueno, aquí está repitiendo lo del voltaje de colector, que es mucho menor al voltaje de corte, entonces tampoco se va a corte. Y así es como se van aplicando las fórmulas para determinar los valores de las resistencias, o más bien comprobar que los valores que propusimos de las resistencias sean los adecuados para que nuestro transistor esté trabajando en el punto adecuado. Gracias por la atención.